y bienvenidos a esta sesión del seminario sobre discapacidad y educación online. Y el tema de esta sesión es presentar avances de un capítulo, de capítulos de un libro que estamos confrontando, que por lo pronto tiene un título tentativo eh, denominado Impactos del COVID-19 en proyectos de educación, inclusión y gestión cultural. Sí, como ustedes saben, los que están tanto que son profesores con perfil PRODEP o los que están en el Sistema Nacional de Investigadores, eh, ha sido política en los últimos años de parte de la Secretaría de Educación y de estas instancias, eh, que también apostemos o también fortalezcamos la cuestión de formación de recursos humanos en el caso de la investigación. Entonces, desde nuestro cuerpo académico de inclusión y marginación en la área digital, del cual forman parte tanto Lázaro Chávez, el doctor Lázaro Chávez, que está aquí presente y que expondrá hoy el avance de su capítulo, y también el doctor David Ramírez Plasencia. Lo que hemos hecho es hacer estos libros, proponer estos libros, pero con un origen académico, ¿no? Vemos los temas que están trabajando algunos alumnos y otros académicos conocidos. Hacemos un seminario, como lo es esta sesión y la que tendremos en septiembre, que será la segunda parte. Y después pues vamos conformando el capítulo con todos los requisitos editoriales que deben de tener, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso, en esta parte, vamos en la presentación de estos capítulos y sobre todo también para que haya una discusión sobre la misma temática, ¿no? Y a la vez pues sirvan de retroalimentación a quienes estamos en la redacción de este texto. Entonces me voy a permitir presentar a quienes hoy intervendrán. Sí, está el doctor Mauricio Zacarías, del CRESUR de Chiapas. Él, junto con su coautor, pues presentarán su capítulo y sus me comentaba el doctor Zacarías que hay alguna inestabilidad en la conexión. Esperemos que, bueno, no haya problema con ello, un mayor problema y se pueda conectar sin problemas, ¿no? Está también la doctora Iris Alfonso, también del CRESUR, que junto con otro estudiante coautor expondrán lo suyo. El doctor Lázaro Chávez, parte de este cuerpo académico y profesor de sistemas de universidad virtual, y también yo expondré al último. Entonces, nada más pues, recordar que el objetivo de esta sesión es analizar y socializar estas experiencias y reflexiones acerca del impacto en materia de inclusión y marginación, o sea, en estos temas de educación, gestión cultural e inclusión durante la pandemia y pospandemia. Ya quizás hemos escuchado que mucho de la producción académica se está yendo ahorita a esta cuestión de la pandemia, ¿no? Yo no lo veo tanto como moda, sino como una necesidad de explicar precisamente cómo venían desarrollándose ciertos proyectos, algunos con dificultades por las propias temáticas. Sin embargo, la pandemia pues ocasiona todavía más problemas en estos fenómenos y obviamente en su investigación. Entonces es lo que tratamos pues de explicar en este texto y con estos capítulos. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a iniciar con el doctor Lázaro Chávez. Lázaro, no sé si estés sin problema para iniciar, iniciaríamos contigo. Bueno, perdón, y antes también presentarles a Vanessa Valadez, quien pues ahora ella está en esta pantalla haciendo
interpretando la lengua de señas mexicanas para la comunidad quien pudiera estarnos siguiendo en esta transmisión. Entonces también pues un agradecimiento a Vanessa Valadez y a José Antonio Olivo, pues que nos hizo posible que Vanessa estuviera aquí hoy con nosotros. Ahora sí, adelante, doctor Chávez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la asistencia y por la invitación. Bueno, yo voy a presentar junto con Héctor Manuel Ortega Hernández. Él es estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que viene siendo este proyecto que se convertirá en capítulo del libro, como bien lo ha anunciado el doctor Lai, tentativamente titulado Resiliencia de la comunidad LGBTQ+, ante los tiempos, ante los impactos del COVID-19, ¿no? Eh, Decirles que Héctor está es un joven universitario que también está dentro de la capacitación científica, esta formación de recursos humanos, como lo decía el doctor Lai, participando en el verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico. Entonces, él propiamente ha estado llevando de principio a fin todo lo que es la recuperación de nuestros antecedentes que en un momento más se los planteamos, ¿no? Bueno, nosotros partimos de señalar que la población LGBT y más continúa siendo una población, un grupo social vulnerable que históricamente ha estado confinado al distanciamiento social, algo que ha estado en boga en el tiempo de pandemia, el distanciamiento social. No obstante, a esta comunidad, a esta población, se le ha distanciado socialmente por razones y por razones ideológicas, ¿no? Entonces, solamente como un ejemplo, ya Héctor dará otros antecedentes históricos de este distanciamiento. La cuestión afectiva, erótico-afectiva en la población LGBT, por ejemplo, en las muestras eróticas de amor, ha tenido que recurrir a la clandestinidad, a acudir a cuartos oscuros en discotecas o a encuentros sexuales en cines y otros lugares que tienen que ver con el anonimato, ¿no? Entonces, esta comunidad siempre ha estado de alguna manera estigmatizada y discriminada y por ende ha tenido que, históricamente y aún en la actualidad, aún todavía, eh, teniendo que llevar su vida en un marco pues de la clandestinidad, ¿no? Entonces, a pesar del conjunto de avances en materia de derechos humanos civiles para esta población, en México la discriminación y la violencia hacia esta población continúa siendo una realidad, ¿no? Hoy, en tiempos de pandemia, en el año pasado, de 2020, 6 de cada 10 personas de esta población fueron discriminadas y han sufrido acoso, así como expresiones de odio, violencias de los diferentes típicos, física, y entonces es algo que está ahí, ¿no? Por ende, el objetivo de este capítulo es mostrar las diversas estrategias que ponen de manifiesto la resiliencia de la comunidad LGBTIQ+, ante los impactos del COVID-19. En el enfoque metodológico que nosotros estamos planteando es un enfoque hermenéutico de etnografía virtual, que lo que buscamos es recuperar cómo los diferentes colectivos de la comunidad han denunciado o han evidenciado la continuación de las diversas formas de discriminación hacia ellos, ¿no? Entonces, estas percepciones, lo que nosotros estamos haciendo es conjuntarlas. Nos abocamos a lo que es Twitter para poder rescatar esto y a su vez esta misma red social nos ha llevado a otra serie de documentos de las que ya Héctor en un momento les va a platicar, ¿no? Entonces, aquí las preguntas, tenemos dos preguntas ejes por el momento. Y la primera que nos planteamos es bajo el contexto de confinamiento y distanciamiento social,
como respuesta a esto, este confinamiento y distanciamiento es una respuesta del gobierno para detener o contener la propagación del COVID-19. La comunidad LGBTIQ más, cómo responde a estas muestras de violencia y discriminación en este contexto. Y también nos interesa saber qué puntos de la agenda política de los colectivos continuaron posicionándose a pesar de estas restricciones sociales, ¿no? Entonces, estas son nuestras dos preguntas ejes y nuestra línea del tiempo. Partimos del 28 de febrero del 2020, como es el primer caso de contagio oficial aquí en México, hasta lo que vendría siendo la campaña de vacunación para los adultos mayores en, en febrero de este mismo año, ¿no? Eh, bueno, entonces quisiera cederle la palabra a Héctor, por favor, para que nos hables un poquito más de estas formas de discriminación históricas que tenemos. Y yo, para luego enseguida solamente darles algunas cifras generales sobre las violencias y las desapariciones forzadas en el 2020. Y enseguida vuelve a tomar la palabra Héctor para hablarles cómo hemos estado organizando la información, ¿no? Que es en el momento en que estamos. Entonces, adelante, Héctor, por favor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como ya comentó el doctor Lázaro, lo que voy a andar un poco y de manera muy general es acerca de los antecedentes sobre la discriminación. Traté de dividirlo en cuatro eventos o cuatro momentos que resultan importantes y también pues por la cuestión del tiempo, ¿no? Si bien en los últimos 20 años hemos podido ver que ha existido un avance en la materia de los derechos humanos y civiles de las comunidades de las poblaciones de la diversidad sexual, el hecho de adentrarse en el análisis de ellas también implica ver cuáles son estas barreras que generan la exclusión, ¿no? Y cómo esto a su vez permite, incluso llega a fomentar que desde la población en general y desde las propias instituciones del Estado se generen prácticas discriminatorias. Creo que son varios eventos o varios momentos en los que se puede ver esto y que lleva a estas poblaciones a confinarse, a retraerse a ciertos espacios o a refugiarse bajo ciertos momentos o bajo ciertos códigos debido al rechazo y al señalamiento o incluso la propia segregación, ¿no? Derivada del momento sociohistórico en el que se desarrolla. Eh, y por lo que ya comentó anteriormente el doctor, pues no es como que la comunidad LGBT se enfrente por primera vez a un confinamiento a partir de la pandemia, ¿no? E incluso de forma simbólica podemos hablar de esto como un producto de la relegación al margen de todo aquello que sale de la práctica y de la norma heterosexual y que por tanto se ha mantenido en un desarrollo lateral. Mm, Incluso también podemos hablar que no es la primera vez del confinamiento físico como tal, ¿no? Sino que a nivel internacional e incluso en la zona de Latinoamérica y el Caribe hay países que aún condenan las prácticas entre personas del mismo sexo. Entonces, pues la pandemia vendría más que todo, o sobre todo a agravar esta situación, ¿no? De discriminación. Mm, bueno, dentro de los puntos que me parecería importante señalar y de forma muy general, es el de la patologización de la homosexualidad, ¿no? Como uno de los referentes más grandes. Y esto se da sobre todo a inicios de siglo XIX, ¿no? Y que continúa posteriormente, perdón, sí, a finales del siglo XIX y continúa el siglo XX, y que es hasta los años 70 que se saca por fin de esta clasificación médico-psiquiátrica, pero que ha tenido aún rezagos en la actualidad y que incluso se llega a relacionar con los orígenes de otras enfermedades y que con el COVID no es la excepción, que a través de un castigo divino o de este tipo de, así de un castigo divino y de otros tipos de discursos religiosos, se culpa a las comunidades de la diversidad sexual de estos eventos. Mm, bueno, otra parte que también puede reflejarnos en cuanto a la clandestinidad del encuentro, como ya lo mencionó,
y es algo que persiste en la actualidad también en las prácticas, sobre todo en los varones homosexuales, es el unirse en espacios muy específicos, ¿no? Como pueden ser cuartos oscuros, baños, cabinas, cines, o estos sitios que permitan la anonimidad y que también surgen por necesidad del contexto en el que se desarrollan, ¿no? Sobre todo contextos homófobos. Estaba tratando de relacionarlo un poco más a lo que, donde estudio, ¿no? En la ciudad de Puebla, que sí se han llevado un poco más a cabo estas investigaciones y de las que puedo ubicar algunas que son en su mayoría antropológicas y de corte etnográfico, no sé, de Liz Reyes, de Méndez Tapia, de Roque López, donde se señala que estos espacios surgen para evitar la discriminación y que las personas que tienen prácticas sexuales en estos sitios no puedan ser ubicadas por sus amigos o familiares, y que incluso haya un desplazamiento de distancias considerables para poder mantener este anonimato. Entonces, creo que desde ese punto siempre ha estado presente la clandestinidad, ¿no? Incluso hoy día, y que a partir de ello también se generan otras prácticas, como puede ser una discriminación endógena, ¿no? Desde la propia comunidad. Otro punto también que me resulta relevante y que tiene una relación con el cómo se ha desarrollado también la pandemia o el cómo se ha percibido es la pandemia del SIDA, ¿no? Durante los 80 y la culpabilización y victimización hacia las personas de la comunidad LGBT como un castigo divino, ¿no? Y era esto sobre todo en discursos provenientes de la religión, sobre todo de la Iglesia Católica como causantes de las enfermedades. Y creo que como un último, ¿no? Y también para dejarlo un poco más general, la discriminación que históricamente ha existido en México, tanto de los crímenes de odio como del tratamiento que se le da a la comunidad LGBT en los medios de comunicación, ¿no? Pensaba en tratando de hallar un ejemplo en el tratamiento que se le da a las notas posteriores a la redada de los 41, ¿no? Con titulares de aquí están los maricones, los hombres vestidos de mujer, o posteriormente, y ya tal vez un poco más tarde, en estas notas de alarma, de la revista Alarma, que son también muy conocidas, y es un ejemplo al que se recurre bastante, del hablar de los mujercitos, ¿no? De estos hombres queriendo ser mujer, pues da creo que bastante señal de cómo es que se trata en los medios a estas comunidades, sobre todo a la comunidad trans, que es una de las que más se les vulnera y que pues hablando de la pandemia es una de las más afectadas. Mm, pues bueno, ¿no? Creo que hablar de homosexualidad, de heterosexualidad o de otras formas de concebir tanto el cuerpo como los placeres denota el cómo se organiza esto, ¿no? Históricamente y socialmente, y que podemos tener referentes creo que muchísimo anteriores, pero habría que tener cuidado también en el cómo se hace, ¿no? Porque también podemos caer en el anacronismo, ¿no? De ir tan atrás como a la conquista, que hay algunos autores que se van hasta allá hablando del pecado nefente, ¿no? Que era como señalaban los conquistadores a las prácticas sodomitas de los pobladores mesoamericanos, pero pues bueno, no sé qué tanto sería ir hacia atrás en ese sentido. Mm, y pues bueno, creo que en este contexto también, previo a la pandemia, México era el segundo país que ocupaba la lista de entidades con mayor número de transfeminicidios, uno de los países con el mayor número de crímenes de odio, en donde las personas LGBT, de acuerdo a las encuestas que hacía INEGI a 2017 del ENADIS, donde había pues, una ambivalencia bastante clara entre la aceptación y el rechazo de las personas LGBT y que variaba bastante entre la región norte, el centro y sur del país, ¿no? Entonces, teniendo esto como antecedente y la llegada de la pandemia a una comunidad que ya había sido históricamente vulnerada, pues puede tener muchísimas más afectaciones. Gracias, Héctor. Nada más para traer unas cifras generales, el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT en el 2020 registró 43 crímenes de odio y 11 desapariciones forzadas. El 50% de estos casos lo padecen, como bien dijo Héctor, mujeres trans, seguido de la población gay con 38%
lesbianas con un 8% y hombres trans con un 4%. Es importante hacer hincapié en que este observatorio solamente abarca a 10 de las 32 entidades federativas, es decir, que todavía tenemos bastante desconocimiento del total de los crímenes de odios y las violencias que sufre la comunidad en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, un poco de la recuperación de los datos que hemos estado haciendo nos va a dar cuenta de eso, ¿no? De esos resultados. Y a continuación me gustaría que Héctor nos dijera cuáles son las categorías de análisis que nosotros planteamos a partir de esta inspección en Twitter sobre lo que es la percepción de la población LGBT en tiempos de pandemia. Entonces, adelante, Héctor, con la explicación. Sí, bueno, a partir de lo que se recuperó en Twitter, se generaron 9 categorías, ¿no? Para llevar a cabo el análisis. Fue desempleo, donde algo constante era la afectación hacia la población trans, sobre todo a las personas que se dedicaban al trabajo sexual. En cuanto a que inician los procesos de confinamiento voluntario, los hoteles cierran y muchas de las personas que se dedicaban a esto tienen que salir, ¿no? Y que por eso también surge otra necesidad, que es la de vivienda, otra categoría que se considera también. Y que esta también surge a raíz de haber conflicto entre las personas que están en confinamiento con quienes cohabitan, ¿no? Sea la familia, sean amigos, debido a la orientación sexual o a la identidad de género, y que por tanto, para evitar también y salvaguardar la integridad, se ven forzados a retirarse, de sus casas. Eh, Otra categoría que también utilizamos fue la de homosexualidad igual a enfermedad, para recopilar todos estos discursos acerca de las prácticas homosexuales, sobre todo señalando, pero de la comunidad, de la diversidad en general, como origen de la pandemia. También inseguridad y violencia como otra categoría en la que se concentran la mayoría de los datos, y se hace referencia tanto a testimonios como a notas de personas que han sufrido violencia física, psicológica, que resaltan incluso las propias condiciones de vulnerabilidad que ya existían y cómo a través de estos procesos de confinamiento se acentúan. Otra categoría que también consideramos es la de resiliencia, como esas actividades de continuar la lucha, ¿no? Todas estas estrategias que se generan para no perder de mano lo que ya se había estado trabajando desde la agenda política, que agenda política es otra categoría también, y sobre todo en ella se centra la legislación, ¿no? En lo que pudimos recuperar, sobre todo en cuestiones de la tipificación de las estrategias de la corrección de la orientación sexual, identidad de género, la ECOSIG, el matrimonio, ¿qué otra cosa? Matrimonio, ECOSIG y bueno, pues sobre todo continuar la lucha, ¿no? En este sentido, e incluso a nivel internacional, como otros también, como otros estados, nación llegaron tanto a sumarse a la lista de naciones que tipifican la homosexualidad como a quienes no. Mm, Otra categoría en la que también hay una gran parte de los datos concentrados es la de salud, y es sobre todo en el acceso a las personas que viven con VIH a los medicamentos antirretrovirales, y las personas trans que se hallaban en un tratamiento de reemplazo hormonal. Cómo es que la pandemia llega a interrumpir esto y se les niega, no en México tan solo, sino en muchos otros países. También la generación de comedores comunitarios es algo que se observa dentro del material recuperado, y algunos o la mayoría creo que de estos liderados por mujeres trans, que además de incluso ofrecer comida también daban acceso a internet para quienes no lo tuvieran. Y pues bueno, estas son las 9 categorías bajo las cuales fuimos ubicando las notas. Fueron alrededor de, hasta ahora, 165 tweets, si no mal recuerdo, y alrededor de 70 notas. Sí, nada más en términos metodológicos, mencionar que lo que hemos estado haciendo también es recuperar los argumentos sobre cada una de las categorías de análisis que ya Héctor nos explicó para poder hacer como líneas de cruces, ¿no? Entonces, donde hay falta de vivienda, también hay una percepción de inseguridad
Por ejemplo, los jóvenes homosexuales, gays, tienen que salir de sus casas propiamente porque lo perciben como un lugar inseguro, ¿no? Entonces, habilitar la Casa Freda en Ciudad de México como un refugio para esta población es parte, ¿no? de estos desplazamientos de los individuos, ¿no? De la población. Entonces, a grandes rasgos, esto viene siendo el proyecto. Ya estamos en el desarrollo, en la redacción del documento y bueno, esperamos ya volver a presentar los resultados cuando la publicación esté dada para pues, continuar, ¿no? Con este diálogo y con estos hallazgos, ¿no? Entonces, agradezco el espacio, agradezco la participación de Héctor en el proyecto y bueno, pues cedo la palabra al doctor Lai. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lázaro, y a Héctor por esta presentación de lo que es tanto el proyecto que están llevando a cabo como lo que será pues el capítulo. Aquí pusieron en el chat un comentario de Rafa Morales, no sé si una vez lo hacemos para no perder pues el hilo conductor de esta primera exposición. Rafa dice, no me queda claro si se observan fenómenos específicos relacionados con la pandemia o solamente se abre la posibilidad, no sé si en este caso del estudio que están haciendo ustedes, quieras responderle al doctor Morales. Pues yo creo que ya se quedó observado, ¿no? La respuesta. Es decir, a partir de estas nuevas categorías de análisis se plantea el conjunto de estrategias que tiene la comunidad LGBTI para dar frente a lo que implica la pandemia, ¿no? Como es la cuestión del desempleo y como es la cuestión de la falta de trabajo y la falta de vivienda y así como el conjunto de acciones en términos de agenda política para continuar impulsando aquellas legislaciones necesarias para darle cobijo y resguardar pues, los derechos, ¿no? de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación expone la doctora Iris Alfonso. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra. Iris, por favor. Buenos días, doctor Lai. Si me permite participar, estoy en el orden con la doctora Iris Alfonso. Adelante. Mi nombre es José María Contreras González. Estoy en el doctorado en educación inclusiva y voy en coautoría con la doctora Iris Alfonso. No sé si guste agregar algo, doctora Iris. Sí, buenos días, gracias. Me estaba complicando aquí el audio. Buenos días, me da gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues ya lo comentaba mi compañero José María. Estamos realizando el capítulo del libro Prácticas con título tentativo también, Prácticas docentes desde el enfoque de inclusión en educación secundaria, desigualdad y exclusión en tiempo de contingencia. Y bueno, este es un estudio que pretendemos, que estamos realizando más bien y que deriva de la problemática observada en estos tiempos de pandemia que si bien sabemos se ha visibilizado en las diferentes necesidades de formación y capacitación del profesorado en general, respecto de las diferentes, de los recursos tecnológicos más que nada. Sin embargo, nosotros obviamente lo estamos enfocando hacia las prácticas docentes desde el enfoque de inclusión, porque, bueno, aquí se asocian, digamos, las diferentes concepciones que tiene el docente sobre la inclusión educativa o la educación inclusiva. Entonces, partimos de este hecho de cómo a partir del confinamiento, de la aparición de la pandemia del COVID-19, se vio la necesidad de migrar a las aulas virtuales y consideramos muy importante
tomar en cuenta cómo se ha retomado el trabajo en las aulas virtuales, porque en esta cuestión de la nueva modalidad que sería virtual o mixta, ¿no? Entre presencialidad y virtualidad, ¿dónde quedan los estudiantes con discapacidad? Nosotros nos estamos enfocando en el nivel de secundaria, donde, bueno, en Mexicali, que es el estado donde se está llevando a cabo la investigación, en este nivel los profesores que ingresan son profesores que tienen diferentes profesiones como derecho, como psicología, como medicina, como comunicación. Entonces, se establecen diferentes parámetros para poder observar cómo ellos están llevando a cabo sus prácticas pedagógicas para atender a la diversidad. Entonces, aparte de esto, bueno, creemos también importante la cuestión de la conceptualización de la educación inclusiva, que si bien son dos aspectos diferentes, tanto la capacitación en tecnología educativa como la conceptualización en inclusión, van de la mano para poder atender a este sector de la población, que son los estudiantes con discapacidad en educación secundaria. Y bueno, ya se presentó José María, es estudiante de doctorado en educación inclusiva, él va apenas en segundo semestre y él va a explicarnos un poco acerca del contexto de la investigación y luego haré otra intervención. Adelante, José María. Gracias, doctora. Si me permiten compartir pantalla. Buenos días a todos y a todas. Hacer un pequeño y breve recorrido sobre estos aspectos legales o de política educativa internacional, en los que recordemos que en primera instancia la Declaración de las Naciones Unidas establece la educación como un derecho humano. Por allá por el 1948, donde se consigna a todos los países miembros de este organismo internacional a respetar, a trabajar la equidad y la igualdad y el derecho a la educación sin distingo de raza, de clase o de situación económica o ideología política o sexual. A partir de ello, se llevó a cabo la Cumbre Mundial en favor de la infancia, y entre estos aspectos está este evento internacional buscaba, primero, mejorar las condiciones de vida de los niños y aumentar sus oportunidades en manera de supervivencia. Segundo, reducir la propagación de enfermedades susceptibles de prevención. Estamos hablando de 1990. Y como tercero, y puntualizaría ahí, crear nuevas oportunidades para la educación. Nos damos cuenta que también en este mismo periodo, 1990, se gesta y se lleva a cabo la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Hon Thi, en Tailandia, y que se ha hecho un análisis incluso a los objetivos que tendrían que haberse alcanzado en el año de 2015, y nos damos cuenta de forma muy triste que se tiene que realizar otra reunión con otros acuerdos para darle continuidad a esta educación para todos. De igual forma, esta nueva reunión que está programada para el año 2030, o sea, alcanzar estos objetivos, todavía dejaba de lado la parte de los alumnos con discapacidad. Por ello, en 1994 se dio la Confederación Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca, España, y se sentaron las bases para este primer acercamiento a la integración educativa. Sabemos muy bien que el discurso actual versa sobre la inclusión educativa,
Y también hay algunos artículos científicos que hacen este análisis y hacen un escrutinio de lo que se ha logrado y lo que se ha dejado de hacer en este tipo de eventos internacionales. Y lo más reciente que se ha llevado a cabo, aparte de muchas convenciones y muchos cumbres nacionales e internacionales, fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. Si fijan, han pasado más de 15 años y todavía seguimos con una tarea pendiente en la educación, la inclusión educativa. Por ello, en esta investigación que estamos trabajando con la doctora Iris Alfonso, el objetivo es visibilizar la necesidad de formación continua. Concretamente, en esta primera parte, o en esta primera fase de la investigación, en el estado de Baja California y en el nivel de educación secundaria, porque, como ya lo estableció la doctora, el ingreso a educación secundaria, recordemos que durante muchos años estuvo estigmatizado por la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo tanto, la cuestión de perfil idóneo o la idoneidad que conocemos actualmente no se consideraba. Por lo tanto, los médicos, los abogados, los ingenieros en todas las ramas de especialización, ya sea industrial, mecatrónica, informática, etcétera, están frente a las aulas atendiendo a grupos con diferentes ritmos, estilos e intereses de aprendizaje. Como les decía, está pendiente todavía la declaración de Incheon que se armonice a la política educativa nacional. Sabemos también que se han dado los acuerdos para que se modifique tanto la Ley General de Educación y que se vuelva a reestructurar el artículo 3º para brindarle certeza, equidad y calidad a la educación. Curiosamente, tenemos una gran pregunta que contestarnos. ¿Qué debe cambiar el docente de educación secundaria para impactar en la inclusión de los alumnos con discapacidad? Como les decía, fue hasta estos eventos de 1994 que se empezó a voltear la mirada hacia las personas con discapacidad. Recordemos también que la manera de mencionarlos era igual que la exposición anterior, de forma peyorativa, ofensiva, hablar de alumnos ineducables, por ejemplo, utilizar el término de idiota, el de anormal, de discapacitado. Actualmente la estrategia de educación inclusiva marca atenderlos como personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa con las prácticas docentes? Resulta que haciendo la revisión en las bases de datos, en las fronteras del conocimiento, nos encontramos que en documentos que lleven por título o parte el análisis de prácticas docentes únicamente anda alrededor de 24 investigaciones. En análisis de prácticas docentes con fines de evaluación, nos encontramos con 7 documentos validados que dan cierta luz a esta necesidad. En análisis de prácticas docentes para identificar el impacto del proceso educativo, nos encontramos con 6 artículos que nos dan este panorama general. Sin embargo, no nos hemos encontrado con estas prácticas docentes en tiempos de contingencia. Si bien es cierto, el perfil con el que cuenta el docente de educación secundaria no avala la capacidad didáctica, mucho menos el aportar a la inclusión
de los alumnos con discapacidad. Nos damos cuenta también que en alumnos regulares, los comentarios son que las clases han sido menos estimulantes, que hay una peor calidad del docente, que hay más lecturas, más trabajos, pero también nos damos cuenta que hay aspectos como dominio de conocimientos técnicos, de plataformas, de metodologías, quizás el docente tenga la queja del incremento de la carga de trabajo, tenga también esta necesidad de conocer y utilizar plataformas educativas, de diseñar, de elaborar materiales mediante presentaciones, multimedia, videos, podcast, etcétera. La posibilidad de organizar mejor su tiempo, las habilidades necesarias para diseñar la docencia virtual. Entonces, nos enfrentamos a una realidad que va en aumento, porque si bien al inicio de este ciclo que está por concluir, o que ya concluyó en educación básica, fue disminuyendo la asistencia a las sesiones virtuales de los alumnos, y fue ignorar, no sé en qué porcentaje, a los alumnos con discapacidad. Si me permiten compartir el documento en el que estamos trabajando. Déjenme ver dónde ok. Bien, bueno, en el documento que estamos trabajando, estamos indicando que hablar de inclusión en tiempos de contingencia resulta un reto para el docente de educación secundaria, debido a las limitaciones que conllevan las clases a distancia, que han desencadenado un uso obligatorio de las tecnologías de la información y la comunicación, en la cual la gran mayoría no contaba con las habilidades necesarias para su implementación indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La crisis provocada por el COVID-19 ha puesto en evidencia las debilidades del sistema educativo nacional para impulsar estrategias de educación en línea, en donde se involucren, como lo mencionabas hace unos instantes, el uso de plataformas educativas, metodología, contenidos digitales. ¿Por qué? Porque la forma en que los individuos adquieren el conocimiento, acceden al aprendizaje, pues ha sido una constante durante muchos años. Se han implementado estudios que tienen que ver con centros de atención, a las estructuras cognitivas del sujeto, las etapas en las que va atravesando, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ir recuperando estas prácticas docentes, estableciendo varios indicadores, debido a la necesidad de realizar el estudio acerca de este tema en tiempos de pandemia. Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más marginados en las sociedades actuales. Por lo tanto, el Estado es responsable de eliminar las barreras creadas socialmente que impiden a las personas con discapacidad gozar de un igual respeto y disfrute de sus derechos humanos. En cuestiones de estadística, en el mundo hay alrededor de 650 millones de personas con discapacidad, es decir, 10% de la población total, de los cuales aproximadamente 80% viven en países de desarrollo, perdón. Se estima, por lo tanto, que el 20% de las personas más pobres del mundo tienen alguna discapacidad. Y esto lo está citando González Ramos en el 2020. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es urgente la formación continua del maestro de educación secundaria, ya que en este periodo de confinamiento sus prácticas docentes
han excluido a los alumnos con discapacidad por la falta de ajustes razonables acordes a su estilo de aprendizaje o lo correspondiente a esta modalidad de enseñanza virtual. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, José María. No sé si doctora Iris va a agregar algo. Adelante. Sí. Sí, a mí me gustaría nada más profundizar un poquito sobre las dimensiones que se están, incluyendo, donde se involucra el quehacer cotidiano, que esa sería la dimensión 1. Y bueno, a partir de esta dimensión lo que queremos rescatar o describir son las posibilidades que tienen los profesores para la organización de su tiempo, por ejemplo, para la planeación, las habilidades que tienen sobre el diseño de la docencia virtual, el empleo de la tecnología como herramienta para la enseñanza y también dirigida a estudiantes con alguna discapacidad y sobre todo si ellos cuentan o no cuentan con el equipo técnico para llevar a cabo la docencia virtual. En una segunda dimensión se relaciona con esta interacción con los estudiantes. Obviamente desde la percepción de los profesores, ¿no? En esta dimensión lo que queremos recuperar es cuál es el nivel de comprensión que tienen de los profesores sobre la discapacidad en el estudiante. También el nivel de expectativa que tienen respecto al desarrollo de los estudiantes con discapacidad, la flexibilidad que tienen ellos para aceptar la diversidad en los estudiantes y el conocimiento para identificar la discapacidad que se puede presentar en el aula, en este caso en el aula virtual. Por otro lado, también se recupera en la dimensión 2, es cómo el profesor puede orientar al estudiante a partir de las competencias que debe desarrollar. En una tercera dimensión, que es el propósito formativo, ese se relaciona con la planificación de acuerdo a las situaciones didácticas que tiene que plantear para su asignatura, la experiencia para identificar y comprender las situaciones del aula y ajustar su intervención pedagógica o su propuesta curricular individualizada. Sobre la elaboración de materiales multimedia o digitales que mediante presentaciones, videos o recursos tecnológicos y también conforme a las diferentes asignaturas que tienen, si lo pueden trasladar y utilizar herramientas tecnológicas. Y la última dimensión que sería los indicadores de inclusión, esto ya se habla un poquito más sobre el contexto educativo, digamos, el ambiente áulico, que sería sobre si la enseñanza se planifica teniendo presente los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes, si en la clase se estimula la participación de los estudiantes de manera general, si se forma en la comprensión de las diferencias, si los estudiantes están implicados activamente en su propio aprendizaje, también si trabajan y aprenden de manera cooperativa, también evaluando los logros de los estudiantes, si el profesorado en general en educación secundaria planifican, enseñan y evalúan de manera conjunta tomando en cuenta la diversidad y por último, si los profesores de apoyo refuerzan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Y bueno, a partir de estas 4 dimensiones que se están estableciendo, se quiere recuperar los indicadores de inclusión. Y por otro lado también queremos, bueno, se estableció recuperar información sobre la formación del docente o de los docentes sobre la antigüedad en la docencia, porque consideramos que esa variable es importante, que puede tener correlación con las prácticas inclusivas que presentan o no. Y por otro lado, el perfil que tiene, ¿no? Si el perfil del docente está alineado con los perfiles, parámetros e indicadores que se requieren para la educación básica, en este caso, el nivel de secundaria. Y bueno, usted tienen datos interesantes y
creo que con esto se puede recuperar el objetivo que nosotros estamos planteando para la investigación y sobre todo que lograr recuperar la percepción que tiene el docente desde su propia práctica pedagógica en el aula. Eso sería lo que tenemos hasta ahora de avances en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctora Iris, y a José María por la exposición. Estoy en contacto con el doctor Zacarías por el WhatsApp y me dice que tiene una situación donde se quedó varado y bueno, le va a ser imposible comentar hoy su capítulo, entonces lo reprogramaremos para la segunda parte de este seminario. Bueno, entonces en este caso, yo quiero platicarles sobre el trabajo, sobre lo que estamos haciendo tanto la maestra María Elena Anguiano como yo. Es un texto más descriptivo sobre la cuestión de las políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad. En especial estamos viendo a las personas dentro del espectro autista en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hacemos un recuento de cómo se ha dado esta política dentro de la Universidad de Guadalajara. Señalar pues que en esta universidad, un poquito al revés de como nos indicaría la lógica o el proceso, primeramente surgió una unidad de inclusión, la unidad de inclusión de la Universidad de Guadalajara, cuyo propósito fue en un principio pues apoyar a tanto aspirantes como a alumnos dentro de esta universidad que presentaran alguna condición de discapacidad. Primeramente pues esta unidad se abocó con el presupuesto que tenía al otorgamiento de becas y a la cuestión de accesibilidad de algunos de los edificios de la red universitaria, sobre todo en cuanto a lo que era a lo mejor la construcción de algún elevador en alguno de los edificios, de las huellas portátiles, de algunos letreros en braille, etcétera, ¿sí? Entonces, eso y las becas para estudiantes que realmente pues no eran muchos, eran alrededor de 1,600 pesos mensuales, que obviamente pues se los juntaban en el semestre y se los daban casi a mitad o a finales del semestre en una sola exhibición. Entonces prácticamente con eso la unidad estuvo operando desde sus inicios en el año 2015 y también para apoyar el ingreso, ¿no? ¿Cuál fue este apoyo? Pues se les permitía que los aspirantes se identificaran con alguna discapacidad para entonces colocarlos en lo que ellos le llamaron aula incluyente, donde ahí ponían pues estos aspirantes y con los apoyos necesarios para la elaboración del examen de admisión, ¿no? Pues ahí también me parece que pues con avances y retrocesos, porque si bien pues fue positiva que los alumnos que estos aspirantes pudieran tener mucho más tiempo para llevar a cabo el examen o que pudieran tener apoyos, ¿no? Por ejemplo, a los aspirantes con Asperger, sobre todo, pues estaba alguien que conocía sobre el espectro y podía explicarles la pregunta para que, bueno, ellos pudieran poner la respuesta adecuada, ¿no? Si era un estudiante con discapacidad auditiva, bueno, estaban los intérpretes de lengua mexicana que podían ahí ellos también apoyarlos, ¿no? Con discapacidad visual, pues también con las regletas braille y algunos otros apoyos. Sin embargo, bueno, pues se les tenía a todos en una sola aula, tampoco no han sido muchos. Podemos decir que desde el inicio de este apoyo nunca han sido más de 30 aspirantes por calendario, por convocatoria.
cuando, bueno, hemos llegado a tener hasta 35,000 aspirantes pues hacia todas las carreras y el bachillerato en la Universidad de Guadalajara. Entonces, si vemos que de repente 30 eran lo máximo que hemos tenido con esta cantidad de aspirantes en general, pues me parece que sí es un número todavía muy, muy pequeño en comparación pues a lo que podría atender la universidad. Entonces, esta situación, aunada pues con que pues ahora se requiere con que también pudiera quizás ser necesario que también se dividan los grupos dependiendo de la condición y algunas otras situaciones que por ahí se han comentado. Después de esta unidad que también trataba de llevar a cabo una sensibilización hacia el personal académico y hacia los propios estudiantes, se dieron cuenta que pues también no era nada más la voluntad del profesor el poder llevar a cabo estos apoyos, ¿no? Incluso aún así con cursos de sensibilización, pues continuó habiendo profesores que pues, como decimos, se ponen en su papel de cerrado en cuanto a no permitir ni ajustes ni apoyos a los alumnos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que por ahí sucedió en alguno de los centros foráneos, donde, bueno, un alumno con discapacidad motriz, que incluso pues llevaba silla de ruedas, el profesor que tenía su clase en el tercer piso, pues nunca quiso estar en el primer piso o en la planta baja, porque pues él decía que su salón era ese, el del tercer piso, ¿no? Entonces, como ese, pues de seguro hay muchos ejemplos y de seguro ustedes también conocen muchísimos ejemplos de profesores que pues ante situaciones muy sencillas no estaban dispuestos a cambiar, ¿no? Ello motivó a que se llevara a cabo la redacción y la aprobación de un código de ética donde, bueno, hoy lo vemos, aunque es un código que tiene apenas 6 artículos, en donde si lo vemos, vemos algunas situaciones en donde, pues sí, ya se contempla la cuestión de la inclusión, la cuestión de la sensibilidad como responsabilidad del profesor y si acaso pues no lo hiciera como de la manera en que debe de ser, pues se atiene a sanciones, pues que pueden incluso ser la de la suspensión definitiva del profesor, ¿no? Y posteriormente, hasta finales de 2018, apenas pues hace menos de 3 años, se creó la política institucional de inclusión, ¿no? A mí me gustaría decir que pues todo ha ido en aumento y ascendiendo y de manera correcta. Sin embargo, pues hemos tenido altibajos o se ha tenido altibajos en esta unidad. Y bueno, algunas realmente para poderse discutir a nivel de funcionarios en cómo se ha llevado a cabo esta unidad cómo ha llevado a cabo las cosas esta unidad de inclusión, ¿no? Algunas, pues obviamente, por la propia reingeniería, que así le llaman pues a este proceso de cambio estructural, administrativo que está llevando a cabo la Universidad de Guadalajara en este tiempo, pero que desafortunadamente para la unidad pues le ha impactado negativamente, ¿no? Antes esta unidad dependía directamente de la vicerrectoría ejecutiva de la Universidad de Guadalajara y ahora sin entender muy bien cuál fue la lógica, se pasó a lo que es cultura UDG, ¿no? Claro, entendemos pues que quizás los funcionarios entiendan que la cuestión del respeto a los derechos humanos, de la sensibilización hacia las diversas condiciones de discapacidad, etcétera, pues puede ser alguna cuestión cultural, pero bueno, no cultural en el sentido pues que están entendiendo ellos, mucho menos en el sentido de lo que maneja lo que es cultura UDG, que obviamente pues se dedica a las cuestiones de espectáculos, de bellas artes y de todo esas otras situaciones de cultura que pues no están tan relacionadas directamente con lo que hace la unidad, ¿no? Entonces por ahí, bueno, ha sido un desacierto que ya hemos nosotros por ahí comentado con la rectora del propio sistema de universidad virtual, quien ella pues sí puede llevar la voz a esos lugares donde se toman decisiones para pues ver qué sucede, ¿no? Sin embargo, bueno, ya relacionándolo con la propia pandemia,
veíamos que si ya costaba un poco de trabajo esta inclusión, ¿no? de los alumnos, y vuelvo a repetir, sobre todo dentro del espectro autista, por aquello pues de la falta de capacitación, por la falta de sensibilización en otros docentes, etcétera. Ahí lo que sucedió con la pandemia y con esta virtualización, digitalización, fue que también se creó una barrera más para las clases con estos alumnos, ¿no? Porque entendemos que para algunos de ellos, pues lo virtual puede ser algo muy positivo en cuanto a que no tiene que estar en contacto con los compañeros por la cuestión de sus deficiencias en la socialización, pero sin embargo, para otros compañeros, para otros alumnos, sí el estar directamente ante el profesor, que el profesor le vaya indicando y dándole instrucciones concretas, pues también es de mucha utilidad, ¿no? Entonces, aquí también hacemos una distinción entre lo que es la digitalización y la virtualización, y es una discusión que hemos iniciado ya desde hace algunos meses, en donde, aunque tal vez en el lenguaje coloquial lo utilicemos como sinónimo, ya en la cuestión pues, más analítica, vemos que la digitalización pues es nada más la acción precisamente de llevar a lo digital todo el programa de estudios, ¿no? Como en muchos casos lo hicieron al principio las universidades, las escuelas, en donde, bueno, digitalizaban el contenido y prácticamente el profesor pues repetía lo mismo, o incluso pues conocemos ejercicios de los libros de textos en educación básica, incluso unos más hasta con el horario, ¿no? Inflexible, ¿no? De decir, bueno, si mi clase era de 7 de la mañana a 11 de la mañana, bueno, aunque estemos virtuales, sigue siendo de 7 a 11 de la mañana y prácticamente lo único que cambió fue que en lugar de estar en el aula, pues cada quien estaba conectado desde su dispositivo, ¿no? En cambio, pues hemos visto desde acá del sistema de universidad virtual que precisamente la virtualización pues conlleva un conocimiento, a competencias digitales y ciberculturales y a un diseño instruccional adecuado para esta cuestión de lo virtual, ¿sí? Entonces también ahí hay una pequeña discusión en el capítulo en donde hablamos pues de estas diferencias y cómo algunos profesores, algunas instancias, pues lo que han hecho en más de año, ¿qué son? Año 3 meses, año 4 meses que inició el confinamiento y esto de la virtualización, de la digitalización, pues como algunos sí han llegado a esta etapa de virtualización, pero algunos se han quedado muy cómodamente simplemente en una etapa de digitalización. Y bueno, la parte en donde discutimos algunos capítulos para dar cuenta de esta situación y todavía de la falta pues tanto de voluntad política, institucional en los centros universitarios, pues también por ahí planteamos algunos casos que se siguen suscitando. Entonces, por eso, como dije al principio, a mí me hubiera gustado decir, pues, después de 6 años de que se comenzó con este proyecto de inclusión en la Universidad de Guadalajara, vamos bien, pues no, o sea, como les digo, ha habido altibajos, ha habido claroscuros, en donde me parece que a pesar de que hoy se tienen más herramientas normativas, pues no se han hecho las cosas como cuando inició la unidad en el 2015, 2016, que podía actuar de manera más rápida y eficiente, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que estamos trabajando en este capítulo, a dar cuenta de esta situación, más a manera de escribir estas experiencias, de hablar sobre estos conceptos, porque también reconocer que antes de la pandemia, pues el modelo de educación virtual, pues estaba prácticamente prejuiciado. Para algunos, pues era un modelo en donde no se aprendía. Incluso vimos algunos memes al principio de la pandemia, ¿no? Donde algunas cosas que estaban mal hechas se le atribuían a la educación virtual.
en el aula frente al profesor o no lleva las prácticas en lo presencial. Y bueno, una serie de cuestiones que siempre ha sido como crítica y también, digo, ser autocríticos, pues en la postura de algunos altos funcionarios de esta universidad que en algún momento pensaron que el sistema de universidad virtual tenía que desaparecer porque no le veían alguna lógica de estar, ¿no? Cuando, bueno, ya en esta administración y después de lo que se ha hecho en esta etapa, en la pandemia, pues se ha incluso dicho que debe de ser uno de los motores para seguir continuando en este esfuerzo educativo y sobre todo con lo que se ve que se viene, que es un modelo más híbrido de educación. Entonces, bueno, le damos una pincelada, una revisión a estos conceptos, a estas discusiones y sobre todo algunos casos que aterrizamos para pues mostrar cómo ha habido esta falta de empatía, esta falta de apoyo, cuando normativamente se tienen todos los elementos para que no suceda esta situación. Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que estamos trabajando en este capítulo y pues ahí dejaré yo esta discusión y más bien me gustaría ahora, a partir de este momento, pues abrir un espacio de charla entre nosotros para que pues opinen sobre estas tres ideas, estos tres trabajos que se están haciendo y que conformarán 3 títulos en este libro. Entonces, pues adelante, ¿no? Déjenme ver también aquí en el chat, estoy viendo que hay algunos comentarios, bueno, son los correos que compartió tanto la doctora Iris como José Manuel. Y bueno, sí, no hay ninguna pregunta aquí en el chat. No sé si a alguien pues le gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta sobre alguna de las 3 exposiciones que se dieron. Están abiertos los micrófonos. Adelante. O igual, si quieren hacer algún, redondear lo que ya dijeron, alguna cuestión que haya por ahí faltado, no sé si Lázaro, la doctora Iris, Héctor, José María quieran comentar algo. Pues yo quisiera comentar sobre el primer proyecto que me pareció muy interesante. La verdad, este estudio basándose en la etnografía virtual me parece muy interesante, muy innovadora y sobre todo, pues que están planteando a través del Twitter que me parece muy relevante, la verdad. Creo que es el enfoque que están tomando es muy, muy adecuado. Y pues nada más como comentario, sí tomar en cuenta que creo que que las dimensiones o las categorías que están estableciendo también me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? Más que nada en ese sentido felicitarlos porque me pareció muy bien. Nosotros queríamos retomar ese método de etnografía virtual, sin embargo nos estamos enfocando en nuestro proyecto en las cuestiones de formación de las prácticas que queremos describir de los docentes en este contexto, ¿no? Que es la educación básica y que, bueno, no daba para manejarlo desde la etnografía virtual, entonces iba a ser más un estudio cuantitativo. Sí, si me permiten. Gracias, doctora Iris. Sin duda, hoy en día, a partir de este siglo, pues, sobre todo con el Me Too, con las denuncias por parte de diferentes colectivos feministas y de la comunidad LGBT hacia lo que es el acoso y la violencia, las violencias, sobre todo las sexuales a mujeres. El recurrir a estas redes es sumamente importante en este tipo de temáticas, ¿no? Porque te permite no solo acceder a experiencias individuales de usuarios,
sino a las experiencias de los distintos colectivos y las percepciones que tienen sobre la denuncia de ello, ¿no? Y entonces, indudablemente, todo lo que es la construcción que ha hecho en términos sociales, las redes sociales para la denuncia o la visibilización de las discriminaciones, es sustancial, ¿no? Y una de las cosas, tratando de hacer diálogo con la problemática que ustedes están planteando, todos tenemos familiares, ¿no? Que están pasando de diversos niveles educativos, que están pasando por el reto que implica la educación básica pues, a través de la virtualidad. Y propiamente creo que acceder a estos chats educativos entre los docentes y los alumnos, como el Classroom, pues como una de las plataformas, creo que la más utilizada, nos podría dar cuenta de esas prácticas y de esas dificultades que han tenido los profesores para poder adecuar sus contenidos a un sistema de lo virtual, ¿no? Y también está, bueno, ya en términos de inclusión y de las personas a las que lo están enfocando a su estudio, pues también poder acceder a estos, ¿no? A esta información que se despliega en este tipo de chat, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas cuando empecé a adentrarme en la etnografía virtual era cómo accedes a estos grupos en WhatsApp, ¿no? De grupos que son cerrados, pero que tienen que ver con tus temas de estudio, ¿no? En Facebook es un poco más sencillo porque estos grupos, aunque sean cerrados, haces lanzas, ¿no? La invitación a estar en ellos, y bueno, ya dependerá de los administradores si te dan o no acceso a los grupos, ¿no? Pero te puedes adentrar a estas diferentes realidades, ¿no? Que se expresan ahí. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lázaro. Bueno, voy a leer dos comentarios que están aquí en el chat y después le doy la palabra a José Antonio Olivo. Bueno, primero, de que se estableciera la unidad de inclusión, hubo opciones muy positivas, algunas de ellas ya se descontinuaron, como bien comenta, ha habido altibajos, sin embargo creo que sí es importante que se mencionen, ya que muchas de ellas fueron realizadas por los propios estudiantes con discapacidad. Sí, me parece que aquí es importante tener este antecedente que pues varias de lo que fueron los pilares de esta unidad o incluso de la propia política sí fue por el impulso de los propios estudiantes con alguna discapacidad, y que precisamente han sido pues ellos los que han impulsado todo esto, ¿no? El colectivo que estuvo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que pues también gracias a ellos se ha logrado mucho de esto, y que como decía, pues que lamentablemente ahora que sí se cuenta con la política, que sí se cuenta con la normatividad, con el instrumento, pues prácticamente ha habido mucha opacidad por lo que ya decía, ¿no? Por lo equivocado donde quedó la unidad, pero pues también por el de política que la universidad pues lleva a cabo, ¿no? María Piña pregunta, ¿en qué medida se está preparando la UDG para recibir a los aspirantes con discapacidad a otras carreras diferentes a las que ahora se les recibe, y qué nuevas opciones de carreras podrá ofrecer enfocadas a los ambientes con ajustes que requieren las personas con discapacidad psicosocial o autismo? Bueno, pues ahí es una muy buena pregunta, Socorro. En el caso del sistema de universidad virtual en particular, que hemos sido bastante lentos, sí hemos pensado en una oferta como para algunos de estos perfiles, ¿no? Pero pues también ahí una de las cuestiones no positivas de la universidad pues ha sido que pues es muy lenta en todo este tipo de procesos y hemos sido lentos, ¿no? Puedo yo adelantarles que estamos trabajando en una pues, ¿cómo le podemos llamar? En un programa educativo, pero que está constituido modularmente, ¿no? ¿Qué queremos hacer? De que si una persona interesada en estos temas toma, pues a lo mejor 2, 3 cursos, pues eso le podrá a lo mejor valer como un diploma
diplomado, ¿no? Si es que hacen serie estos cursos, ¿no? Pero luego ya si toma, 2 o 3 de estos diplomados, pues a lo mejor ya se le valida un primer semestre de una licenciatura con cierto perfil, ¿no? Entonces son las ideas que estamos viendo, pero luego también la propia normatividad, que es muy cuadrada, pues impide este tipo de situaciones. Estamos viendo de qué manera podemos hacer esto, que por lo menos los aspirantes o los interesados puedan optar por un técnico superior universitario, licenciatura inclusive de un posgrado, ¿no? Pero pues como digo, vamos muy, muy lento. Y la primera que estamos diseñando con este tipo de visión es una para la para la licenciatura bueno, todavía no tenemos el título, pero sería pues para monitoras, ¿no? Que realmente sean como ya más profesionales, sí, con un perfil de técnico superior universitario al menos, ¿no? Y tomando en cuenta pues que en el caso del autismo, la ley estatal, la de aquí de Jalisco, pues es la única de las 23 leyes que están operando en el país que hace un reconocimiento explícito a las monitoras, ¿no? Las demás, pues prácticamente todos los demás estados están en el limbo, ¿no? Ya lo saben, pues, o sea, no son ni parte de las secretarías de educación, tienen que ser contratados por los papás, a veces se les exige que por parte de las escuelas que los lleven, a veces al contrario se les impide su acceso, entonces bueno, es todo un limbo en lo que están y bueno, queremos aprovechar que aquí en Jalisco por lo menos se mencionan y se reconocen en la ley, ¿no? Y pues en lo demás, pues han estado aspirando y entrando a diversas carreras y tratando de hacer los ajustes que comentábamos hace un momento con diferentes resultados, ¿no? Resultados algunos tan lamentables como el caso de la deserción en bloque del grupo de personas de estudiantes con discapacidad auditiva que está estudiando comunicación pública. Y bueno, quizás eso sea para el tema de otro seminario, pero pues también la situación de que estamos abiertos, pero no se le está dando el seguimiento ni se está pues ya dentro de ello, ¿no? Bueno, y continuando algunos de los comentarios aquí del chat. Adelante, José Antonio. Gracias. Pues, pues felicitar a todos los ponentes. La verdad es que estoy aprendiendo mucho. Gracias por trabajar en los temas tan interesantes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues la verdad es que pues yo quería opinar con respecto al tema que está comentando el maestro Lázaro y el maestro Héctor con respecto al estado actual de la comunidad LGTBIQ y más y aportar un poco. Bueno, yo pertenezco a la comunidad y creo que también mucho del estado actual que se puede encontrar en esta etnografía virtual o incluso presencial de personas LGTBIQ y más, tiene que ver en mucho sentido, por lo menos, digamos, no sé cómo decirlo en conocimiento empírico, si hay una estigmatización, una discriminación y una agresión fuerte por parte de las familias hacia las personas LGTBIQ. Pero principalmente yo lo observo con respecto a este asunto de la feminidad, o sea, de la homosexualidad con relación a la feminidad, porque no siempre se presenta la homosexualidad con características femeninas. Entonces, no hay como esta discriminación presente o esta relegación. Y cuando hay esta feminidad y esta homosexualidad, sí se presenta como de entrada, esta estigmatización, esta discriminación, esta agresión hacia la persona
hacia la, yo iba a decir hacia la persona con discapacidad, no, el homosexual. Y por ejemplo, en mi caso, que yo bueno, tengo un padre, sobre todo un padre, que no me agredió como homosexual, y un abuelo que tampoco me agredió por ser un homosexual femenino, o con características femeninas desde muy chico. Eso ha implicado, aunado con mi discapacidad, pero en el sentido de, hablando de la comunidad LGTB, sí existe mucha discriminación, mucho machismo con respecto a estas características femeninas, y mucha estigmatización. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero yo he tenido parejas y amigos que me dicen, oye, ¿tu papá no será bisexual o homosexual? Porque como que tiene mucha apertura, ¿no? Entonces, desde ahí está como ese estigma, y es difícil como romper con eso. Hay un texto que describe, a lo mejor ya lo conocen, esta construcción de este estigma, que es de Jonis o Yáñez Canal, que se llama De las políticas culturales de la diversidad sexual a una política de la diferencia, y cómo esta construcción de la sexualidad se dividió entre la sexualidad heterosexual, que es permisiva, buena, sana, y la sexualidad homosexual, ¿no? Que es estigmatizada, mala, sucia, ¿no? Y entonces, en esta construcción, habla precisamente, o describe, desmenuza este estigma, y cómo cuando no creces y no vives con ese estigma y con esa discriminación, por ejemplo, en mi caso, es muy difícil relacionarte como homosexual, ¿no? Porque, no sé, la misma comunidad no acepta la diversidad. En realidad es una minoría que sale y defiende estos derechos y demás. En realidad es una mayoría que se vive con bisexualidad. De hecho, bueno, yo soy una persona homosexual que tiene la responsabilidad por supuesto, tener como ciertas prevenciones. Y cuando vas con los doctores, de repente me dicen, ¿tienes novio? No. Ay, mijo, ya no te saques la prueba, ¿no? En realidad, si tú vas a los centros de VIH y los ves a los hombres con sus parejas, quienes salen contagiados son los hombres que viven una doble vida, y nosotros como médicos nos enteramos de esto que ocurre porque vienen las mujeres esposas contagiadas del virus, y entonces ahí es cuando se descubre que este hombre tiene como una doble vida, una doble identidad y demás, ¿no? Entonces, que me parece como muy interesante, no sé cómo se pueda estudiar eso, porque yo también me quedé, ¿en serio? Ay, no conocía eso, ¿no? Pero creo que es importante. ¿Por qué comento esto? Y vuelvo al inicio, porque precisamente por ese estigma que se vive en las familias y que forza a reprimir esta homosexualidad. Ay, Eneida, no estoy enfermo, más bien estoy modorro, por eso sueno ronca, y me mandó mi amiga un mensaje no estoy enfermo, estoy modorro y me acabo de levantar. Pero bueno, el punto es que este estigma prevalece en la comunidad, ¿no? Entonces, y llega a este punto en donde se vive una doble vida, ¿no? Y no sé hasta qué punto mi contribución pues pueda servir para esta investigación, que va muy aunada a este texto, porque en realidad pues me parece muy interesante su investigación, muy acertada, para poder ilustrar y un tanto como romper pues con este tipo de cosas que en realidad, ¿cómo te diré? Pues afectan, por lo que me dicen los doctores, o sea, afecta esta situación y este estigma a las mujeres, ¿no?
en muchos sentidos. Y pues, para no hacer, tenía más cosas que decir porque me parece muy interesante todo lo que dicen sus temas, pero para no hacerlo largo y enfadoso, pues yo creo que hasta ahí lo dejo, ¿no? Espero haber contribuido en algo a este conocimiento de comunidad empírico, ¿no? Esta experiencia, y por ahí sí me llegó a comentar ¿cómo se llama? El director estatal de inclusión, ¿no? Deberían de unirse las comunidades de discapacidad con la comunidad, de aliarse con la comunidad LGTB, porque se está logrando, ha tenido logros importantes, ¿no? Pero bueno, en algún momento habrá que escribir sobre eso. Como dice el maestro Tonatiuh, eso será tema de otro seminario, ¿no? Pero muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Bueno, yo nada más recordar que en términos históricos, la homosexualidad se vuelve un problema político y moral justamente a partir de la redada del baile de los 41, ¿no? En esa redada están un grupo de hombres claramente, unos con atuendos masculinos y otros con atuendos femeninos, y solamente se encarcela y se estigma a aquellos hombres que están transvestidos, vestidos de mujer. ¿Por qué? Porque pone en duda la hombría y porque va en contra del estereotipo de ser hombre, el usar prendas femeninas, ¿no? Y desde allí históricamente se carga con esta estigma moral a poner en juego la hombría de los sujetos, ¿no? Entonces, por eso, en términos de familias, el hijo hombre, que muestra rasgos de afeminación, siempre será señalado, ¿no? Y siempre estará el ojo observador del temor del padre que tiene estos prejuicios, este modelo machista de no vaya a ser que mi hijo se vuelva maricón o que mi hijo, bueno, yo todavía tengo experiencias, ¿no? De ver a niños jugando con muñecas y los padres van y les quitan, les arrebatan las muñecas, ¿no? Deja eso, no juegues con eso, ¿no? Entonces siempre está este temor, ¿no? A poner en duda y en riesgo la masculinidad heteropatriarcal, como lo señalan, ¿no? Y claro que estas experiencias, como lo planteas, son importantes, ¿no? Porque nos permiten rastrear justamente que uno de los motivos por los cuales muchos jóvenes y personas de la diversidad salen de sus hogares en tiempo de pandemia es porque sus hogares no son sitios seguros, ¿no? Entonces ahí está un indicativo, ¿no? Y obviamente en términos de la actividad bisexual, pues sin duda también es algo que no, las instituciones y el Estado no le da un seguimiento sobre los casos pues de contagios y demás, porque es así como no es visto como una identidad aún reconocida por parte del Estado, sino como una anomalía, ¿no? Como todavía se concibe la cuestión del homoerotismo como una anomalía en el sujeto, ¿no? Ya Héctor lo mencionaba, los ecosync, todas estas tendencias por tratar de volver normales a las personas, pues es algo que está ahí ya incluso prohibido, ¿no? Pero bueno, ahí está, no sé si Héctor quiera comentar algo. Yo te agradezco, Antonio, por la experiencia, por compartir esto. Gracias. Pues sí, solamente, bueno, primero muchas gracias por el comentario y pues solamente agregar, ¿no? Como en cuanto a lo histórico de- del desarrollo, ¿no? Como de la homosexualidad en específico. Hay quienes incluso se van como al siglo XVII, ¿no? Para hallar el surgimiento de esta cultura heterosexual en Europa. Y es como a partir de las relaciones de amor cortés que hay entre los caballeros, surge la heterosexualidad, ¿no? Como una contrapropuesta. Y esto pues es algo que plantea Luis George Tim, se llama este señor, ¿no?
O cómo incluso el tener estos términos, ¿no? de heterosexualidad ha variado, porque en un inicio era considerado como una enfermedad, ¿no? La heterosexualidad no vendría a ser la heterosexualidad que conocemos ahora, sino más bien una desviación, y una desviación que era desmedida no tan solo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, pero que por una serie de procesos pues históricos y también y políticos se ha revalorizado, ¿no? Y se ha llevado a que toda la práctica periférica a la heterosexual se relegue. Eh, la verdad es que, bueno, ahora que estabas comentando esto, creo que también lo he podido observar sobre todo como a personas cercanas a mí, sobre todo en amigos, ¿no? Que el hecho de que sus hogares no sean como que un espacio tan seguro en relación a lo que tengan con sus padres, sí los lleva también como a un confinamiento también, pues, además de físico, creo que también identitario, ¿no? En el hecho de restringirse a expresarse, sea tanto en la vestimenta como incluso en la forma de hablar, ¿no? En cómo te proyectas frente a... y pues sí, creo que es algo, pues, también bastante importante a considerar. Gracias. Sí, yo creo que de eso que hablas sobre la identidad, yo he observado una constante con mis amigos y con las parejas que he tenido. Y lo que yo he observado es que, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que desde niño a mí sí, literal, ¿no? Papá, quiero una Barbie, se me compraba una Barbie y quiero unos patines y aunque no podía ni caminar, se me compraban los patines, ¿no? Pues los quiere y ya, ¿no? Y punto. O sea, siempre he tenido un papá y una mamá un tanto como liberales, ¿no? Incluso yo no conocía la palabra homosexual. A mí mi papá cuando yo era adolescente me dijo, ay, tú eres un hombre del tercer sexo. ¿Qué es eso? Ah, ¿no? ¿Qué es el tercer sexo? ¿No? Y ya no, pues existen los heterosexuales, los bisexuales y los homosexuales, ¿no? Pero el punto aquí es que, ¿cómo te diré? Hay una construcción importante en cuanto a cuando llevas tu desarrollo como homosexual, donde la prioridad es esta estructura de valores y tu concepción del mundo y tu construcción de la realidad aunada a esa estructura de valores. Pero sigue siendo el mismo, hay una congruencia en tu persona, ¿no? En tu persona y en tus elecciones. Y yo lo que he observado es que hay una inconsistencia de identidad porque, y es muy difícil relacionarme con ellos, porque soy uno en mi sexualidad, soy otro en la sociedad y soy otro con mi familia, ¿no? Entonces, tienen diferentes códigos para cada espacio y para cada grupo de personas y yo así como que, yo soy el mismo, ¿no? O sea, yo meneo la mano en todos lados, o sea, ¿cómo le hago, no? O sea, no te entiendo, ¿no? Entonces llega un momento en el que entran en una crisis de identidad muy difícil y es muy, 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 muy difícil como relacionarte con ellos por ese mismo estigma que se tiene, ¿no? Y bueno, pues va aunado el tipo de relaciones que se llevan, que son relaciones clandestinas y de ahí pues ya el tipo de cosas a las que se puede llegar a exponer, ¿no? Pero sí, en realidad, ese punto de la identidad tiene que ver mucho con el desarrollo que lleva la persona que tiene alguna preferencia hacia el mismo sexo, ¿no? O sea, no está como esa congruencia, esa crianza, ¿no? Y ahí entra también mucho el tema de Rise and Education, o sea, la crianza y la educación y cómo muchos homosexuales se refugian en la educación porque hay una deficiencia grande en la estructura moral de la crianza, ¿no? Pero bueno, ese es algo que crea un aporte al asunto de la identidad. Gracias. Voy a leer otros comentarios que están aquí en el chat. Esta de Janet González Díaz dice que nos comenta que se desarrolla un programa piloto en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde participan particularmente enseñando a alumnos con autismo en programación, ¿no? Con excelentes resultados, que sí se han considerado incluir esto, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que
en varios casos, los alumnos o las personas Asperger se van mucho a estas licenciaturas de cuestiones de ciencias duras, ¿no? Como le decimos, ¿no? Hacia cuestiones químicas, a cuestiones de mecanotrónica, cuestiones de programación precisamente. Y en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería es donde, si bien no hay pues una estadística que nos diga son tantos, así en definitiva, sí sabemos que hay pues varios alumnos con esta condición en este centro universitario, pues, y claro, por la misma condición, ¿no? Que eso les permite que puedan trabajar solos, hacer tanta colaboración, entonces tiene que ver pues mucho con sus características. Entonces sí, digo, no es de que se haya piloteado hacia que se vaya a una área particular, pero sí hemos visto que pues sí hay más tendencia en estas licenciaturas, ¿no? de estas áreas. Bueno, Neida nos habla en el chat sobre una cuestión de dos aspirantes con discapacidad visual dentro de nuestro sistema de universidad virtual y que, bueno, desertaron antes de concluir el proceso de selección, el curso de selección, por la cuestión de accesibilidad de la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las cuestiones que, como decimos, de repente, pues nos vamos al diseño y luego no vemos que realmente esté la plataforma adecuada para ellos y claro que se convierte en una barrera de entrada, ¿no? Entonces sí, o sea, siempre pensamos que la educación virtual podría ser como pues la opción para muchas personas con discapacidad, pero si de repente no está la plataforma, los programas, los recursos accesibles, pues de nada sirve que sea una posible opción, ¿no? Me parece que ahí es donde cuenta esta cuestión del diseño universal y que, bueno, la plataforma también tenga pues todas estas herramientas, todas estas características para realmente ser un portal incluyente, ¿no? Que, bueno, por ahí yo creo que estas son de las cuestiones que sí tenemos que hacer llegar a control escolar o a quien está a cargo de todo este diseño, la cuestión tecnológica, pues para que sea lo más accesible que se pueda para todos, ¿no? Y bueno, hay algunos comentarios sobre la cuestión del lenguaje, ¿no? Que estaban comentando cuando estaban haciendo hace un momento que nos estaba exponiendo su experiencia a José Antonio y le decía lo que respondió Lázaro y Héctor, ¿no? Y bueno, hablamos pues sobre el lenguaje ofensivo, sobre la cultura de desconocimiento del lenguaje incluyente y bueno, al último menciona Emelia que más que el lenguaje incluyente, pues se debería trabajar en el enfoque de derechos y el respeto a los derechos, ¿no? Que pues me parece que tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas, pues ese debe de ser pues el enfoque, ¿no? Sí sabemos que hay cuestiones, como decía hace un momento, tanto Lázaro como Héctor y José Antonio, estas cuestiones culturales que pues todavía pesan en nuestros días, ¿no? Y si no, pues ahí lo tenemos ejemplo hasta en esto del fútbol, ¿no? Con el grito homofóbico que quizás en estricto sentido pues no sea, no represente eso, ¿no? Finalmente se les ha hecho ver a las personas, se ha difundido mucho pues cuál es el problema que ocasionan el resto del mundo y sin embargo pues siguen haciéndolo. Entonces pues sí son cuestiones complicadas y pues me parece que este ejemplo del fútbol pues es una pequeña muestra, ¿no? Juan Gabriel Castillo menciona algo que evidenció la pandemia y que me asombró experimentar a nivel universitario fue el reconocer la brecha digital aún existe y que los mismos maestros no dominan la tecnología para impartir clases, intentando trasladar sus prácticas tradicionales a videoconferencias. Qué bueno que lo dejé a bordo de la formación de monitores en autismo. Hay cursos y diplomados diseñados más desde el lucro que desde la investigación clínica y tecnológica. Bueno, pues también creo que en eso, no nada más en temas de autismo, sino creo que en todos, pues vemos, ¿no? Ahora en el Facebook que se anuncian cursos para todo. En el caso muy particular de autismo vemos que se anuncian desde cursos para monitoras, cursos para diversas situaciones
Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y quién certifica a estas asociaciones, estas organizaciones que están ofreciendo esos cursos, ¿no? O sea, no me voy pues a la calidad o el posible lucro. A lo mejor sí realmente están cubriendo una necesidad real, pero bueno, finalmente, ¿quiénes son los que los certifican a ellos, ¿no? Y volvemos a este tema de lo virtual, ¿no? Pues es cierto, también veíamos, ¿no?, que antes de la pandemia, pues a veces hasta los profesores ni siquiera sabían encender la computadora, ¿no?, el proyector del aula, ¿no? Y bueno, también eso fue que en muy poco tiempo, en algunos meses, pues, realmente los profesores que tuvieron que pasar a toda esta cuestión de virtualización, tuvieron que aprender cómo se maneja el Classroom, como decía Lázaro hace un momento, o las plataformas Meet o Teams, o bueno, una serie de plataformas de videoconferencias que hay, y a dominar pues el tratar de hacer los materiales digitales y todo ello que obviamente pues no proporcionan ni la dirección de la escuela ni las propias secretarias, ¿no? Entonces sí, o sea, vemos que sí, claro que sí hubo esfuerzos muy interesantes con diferentes resultados, pero es cierto, o sea, esta de la brecha digital pues sí sigue estando, ¿no? Tanto la de primer orden, que significa que tienen y no la tecnología, nos hemos encontrado con casos en que dicen, sí tenemos computadora, pero es una computadora y son 4 estudiantes, entonces pues ahí ya si tienen la tecnología, pues no es suficiente para los 4 estudiantes, ¿no? O también la cuestión de internet, ¿no? Hay lugares en donde nada más llega el servicio de Telmex y es el básico, ¿no? O sea, si yo quiero aumentar velocidad, aunque tengan los recursos económicos para para pagar un paquete de mayor velocidad, pues no puedo, porque es lo único que me ofrece Telmex, la única empresa que llega a esa comunidad, ¿no? Y no me refiero a comunidades apartadas, inclusive aquí dentro de la misma ciudad de Guadalajara, como la segunda o creo que ya ahora la tercera ciudad más grande del país, bueno, hay lugares en donde nada más llega ese servicio ilimitado. Entonces, sí, o sea, tenemos tanto esta brecha digital y también seguimos teniendo la brecha digital de segundo orden, que se refiere al tipo de calidad y de información y de alfabetización digital que tenemos. Entonces, pues sí, son temas de bastante interés en todo esto, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario al respecto. ¿Alguien más que quiera participar con algún comentario o pregunta? Muy bien. Bueno, de no ser así, pues los esperamos para la segunda sesión de este tema, que si no me equivoco es el 3 de septiembre, pues ya les estaremos enviando con anticipación la invitación para que se conecten y puedan también conocer el resto de capítulos que se están preparando para el libro. Entonces, pues no me queda más que agradecer